Mi ex esposa creyó que al divorciarse me quitaría todo, lo que no sabía es que esa jugada le saldría muy cara. Siempre he sido una persona precavida. Desde que fundé mi empresa, decidí que nada estaría a mi nombre. Todo, desde los inmuebles hasta las cuentas, pasaron legalmente a ser propiedad de mi madre. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque entendía que el mundo de los negocios era volátil y que proteger mi patrimonio era una prioridad. Esa decisión, que tomé por seguridad, terminaría siendo la jugada maestra que salvaría mi vida y mi dignidad. Conocí a Carla cuando ya mi empresa estaba en pleno auge. Era carismática, encantadora y, al principio, parecía realmente interesada en mí y no en lo que tenía. Nos casamos tras poco más de un año de relación. No hubo separación de bienes, pero no me preocupé. Legalmente, todo seguía a nombre de mi madre, y yo, en papel, apenas tenía una pequeña participación simbólica. Nunca imaginé que esa barrera legal sería necesaria, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Con el tiempo, Carla dejó de mostrarse amorosa. Empezó a distanciarse, a mostrarse fría y calculadora. Sospechaba que algo no iba bien, pero no tenía pruebas concretas. Hasta que un día, por casualidad, escuché una conversación telefónica entre ella y su hermana. Estaban hablando de abogados, de reparto de bienes, de cuánto le tocaría a ella si decidía dar el siguiente paso. En ese instante lo entendí todo. Carla no me amaba, me había estudiado, se había ganado mi confianza, y ahora planeaba divorciarse para quedarse con la mitad de lo que, según ella, era mío. No confronté, no aún. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Así que me hice el desentendido y comencé a observar. Contraté a un investigador privado. Lo que descubrió fue aún peor. Carla ya estaba saliendo con alguien más, un abogado que la estaba asesorando en secreto. Estaban preparando todo para dejarme en la calle, para vaciar las cuentas, para incluso difamarme si era necesario. Ella tenía un plan perfecto, o eso creía. Durante las semanas siguientes, recopilé toda la información posible. Correos, grabaciones, documentos que ella misma firmaba sin saber que estaba sellando su derrota. El investigador privado me proporcionó fotos, ubicaciones y hasta extractos de llamadas que confirmaban su relación con el abogado y sus verdaderas intenciones. Lo que más me dolió no fue la traición romántica, sino la frialdad con la que se refería a mí. No era un esposo para ella, era un escalón, una inversión que por fin iba a pagar dividendos. Mientras tanto, ella continuaba actuando. Las cenas, los abrazos fingidos, las palabras vacías, todo era parte del show. Creía que tenía el control, que yo era el ingenuo que firmaría papeles sin cuestionar. Incluso llegó a provocarme indirectamente, hablándome de cómo deberíamos organizar nuestras cosas en caso de una eventual reestructuración personal. Una frase elegante para decir, divorcio. Fue entonces cuando lo supe, el momento estaba cerca. Ella pensaba que su plan ya era infalible, así que me adelanté. Concerté una reunión con mi abogado y con mi madre, la dueña legal de todo, y les expliqué la situación. Comenzamos a preparar nuestra defensa, que en realidad era un ataque. Toda la empresa, las propiedades, los vehículos, incluso las cuentas bancarias, estaban blindadas. Carla no tenía derecho legal sobre nada, y aún así, la dejamos seguir. 2 semanas después, sucedió. Me entregó los papeles del divorcio con una falsa expresión de tristeza, como si le costara. Pero lo que realmente esperaba era verme arruinado emocional y económicamente, firmando resignado mientras ella se quedaba con la mitad de todo. La recibí con una sonrisa. Le dije que necesitaba tiempo para revisarlos, y que al día siguiente tendríamos una reunión con nuestros abogados. Ella aceptó, convencida de que ya tenía la partida ganada. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir que no solo no iba a quedarse con nada, sino que sería ella quien terminaría pagando. La mañana de la reunión, Carla llegó vestida para la victoria. Traía un traje formal elegante, su mejor sonrisa ensayada y una mirada que destilaba seguridad. Yo, en cambio, estaba tranquilo, casi indiferente. En la sala estaban nuestros abogados y mi madre, quien mantenía un semblante neutro pero firme. Todo comenzó con formalidad. Su abogado explicó sus demandas, la mitad de los bienes, una compensación mensual, y quedarse con una de las propiedades. Ella lo escuchaba con el rostro iluminado, como si ya estuviera imaginando su nueva vida sin mí pero con todo lo mío. Entonces fue el turno de mi abogado. Con voz calmada, sacó los documentos de constitución de la empresa, las escrituras de las propiedades, los registros de cuentas, todo,
a nombre de mi madre. Carla palideció. Su sonrisa se quebró apenas un segundo, pero lo suficiente para que supiera que no lo veía venir. Mi abogado continuó con naturalidad, dado que mi representado no es legalmente dueño de estos bienes, no existe base alguna para su solicitud. En cambio, dado que su cliente firmó acuerdos prenupciales voluntariamente y hay pruebas de una relación extramarital con intención de fraude, mi cliente se reserva el derecho de tomar acciones legales. Carla se quedó helada. Miró a su abogado, quien no sabía qué decir. Intentó recomponerse, pero ya era tarde. La verdad la había alcanzado. No grité, no me exalté. Solo saqué el último sobre, fotografías, mensajes y documentos firmados por ella misma. Pruebas claras de que su intención desde el inicio era fingir amor, casarse y luego divorciarse para quedarse con lo que no era suyo. Con todas las cartas en juego, inició mi turno, solicité el 50% de sus bienes, un auto de unos $40,000, pedí una compensación mensual por los daños ocasionados y le informé que sería desligada de su puesto en mi empresa por intento de fraude, de modo que no recibiría ninguna compensación por despido injustificado. Ella se levantó furiosa, me insultó, me llamó manipulador, me acusó de traicionarla, pero los papeles no mentían. Intentó marcharse indignada, como si fuera ella la víctima, pero todos sabíamos la verdad. Esa tarde, su abogado, quien también era su amante, se retiró del caso. Tal parece a él solo le interesaba el dinero que pudieran ganar del divorcio. Al final ella se fue con las manos vacías, sin empresa, sin propiedades, sin marido, sin trabajo, sin amante y con una demanda por intento de fraude en proceso. Con la demanda en marcha y todo el asunto legal cerrado, volví a mi rutina, pero no fue la misma. Había aprendido una lección dura. Incluso las personas más cercanas pueden ocultar intenciones oscuras. Sin embargo, no cargaba con resentimiento, solo con determinación. Mi madre, que siempre fue reservada, me abrazó un día y dijo: te protegí porque sabía que llegarías lejos, solo faltaba que tú también lo vieras. La empresa, lejos de estancarse por el drama, creció. Me concentré en expandirla, abrí nuevas líneas de negocio y comencé a asesorar a otros emprendedores para que evitaran caer en trampas como la mía. Fue una forma de canalizar lo vivido, de transformar la traición en impulso. Carla, por su parte, intentó limpiar su imagen. Dio entrevistas, habló de machismo y de haber sido engañada. Pero las pruebas eran demasiado claras, y el juicio la dejó marcada públicamente. Nadie volvió a confiar en ella profesional o personalmente. Con el tiempo, dejé de pensar en todo aquello. Me dediqué a disfrutar los frutos de mi esfuerzo. Compré una casa nueva, viajé, y sobre todo, comencé a valorar las relaciones por lo que son. De este modo supe identificar a las caras falsas y hoy puedo decir que estoy felizmente casado con la mujer de mi vida. Lo más irónico fue que, al final, me hizo un favor, ya que hoy soy más feliz que nunca,